Y me dijo, ¿pero quién te acompaña? No, creo que en este momento es importante que estés con ella. Y le di un abrazo, ella se alegró, se fue, yo viajé solo y después en la tarde me llamó y me dijo, amor, tú no sabes la alegría que tuvo mi hija cuando me vio llegar. Entramos al cuarto, hablamos horas, le empecé a dar estrategias, técnicas de mujer a mujer. Y me dijo, eso es algo que ha quedado en mi corazón. Y le dije, amor, es algo que tú lo ibas a hacer bien. Porque yo tal vez no iba a ser tan empático como lo fue mi esposa. Un rol específico es el que traigo, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros como hombres no experimentamos eso como la mamá, y eso está muy bien, porque esas cosas de mujer, y mis hijas, las dos que tengo, cualquier cosa de mujeres se van con la mamá y se encierran en la habitación. Yo, abre la puerta, son cosas de mujeres, dicen. Y no, pues ya entendí. Cuando dicen eso, yo me voy a la sala y me siento, les llamo a los chicos, si están ahí en la casa o si están en la universidad, me quedo sentado ahí mirando. De ahí salen y le dice la mayorcita, mamá, no le vayas a decir nada, papá. Y yo me río, ¿me va a decir? ¿Sí o no? Siempre, pero hay veces pasa lo contrario, ¿no? Por ejemplo, mis hijas, para dar sorpresa a su mamá, siempre me vienen a mí, ¿no? Dice, papá, vamos a hacer esto. Será por lo que de repente por la billetera, por el dinero, pero ellos... para ahí sí te ellos dicen, ¿no? Es otro rol específico. Claro. Ellos dicen, papá, ¿saben que a mi mamá le gusta tal cosa? Hay que sorprenderlo de esta manera, su desayuno, por ejemplo, para el Día de la Madre, ¿no? O algunas fechas especiales. Yo no sé si aquí es lo mismo, pero en Bolivia, por ejemplo, el Día del Padre hay una empanada muy conocida que se llama salteña. Y eso es lo que le dan al varón con una botella de gaseosa. El Día del Padre. Casi nunca piden cota a los hijos, aparece el dinero. Pero para el Día de la Madre, mariachi, cierran calles, torta. Con helicópteros escriben el nombre de mamá, tipo buffet, comida, de todo. No, y no es que yo me quejo, admirable, las mamás son así. Pastor, pero por lo menos deberían recordarse el Día del Hombre. El Día de la Mujer hacen tremendas cosas. El Día del Hombre, desayunos, arreglo de flores, a mí me contaron unos amigos, no voy a decir quiénes, pero que en el Día del Hombre dice que ni siquiera les dieron un refresquito. Agua les pusieron para tomar. Hay tibia. Agua tibia. Ahora hay una cosa curiosa, y siempre trayendo un poco los estudios de los científicos, que en el cerebro humano Dios ha puesto un equipo. Y un equipo interesante, tal cual el equipo de la pareja, ¿no? Porque el cerebro humano tiene una parte que se llama el cerebro límbico, que se ocupa de las emociones. Y tiene una parte como un casco, que es el cerebro racional, que es el que toma las decisiones. Entonces, esto que debería funcionar como un equipo, es decir, entra la percepción por los ojos al cerebro límbico. El cerebro límbico hace su informe emocionalmente y se lo pasa al cerebro racional para que tome la decisión. Así debería ser. Pero no es así. No es así porque el pecado transformó el cerebro humano, ¿no? Claro. Por eso que ahora mayormente las decisiones se toman temperamentalmente, emocionalmente, ¿no? Ahora, hemos hablado y hemos expresado y hemos compartido experiencias positivas en función al trabajo en equipo, pero no sé si les ha pasado que han tenido que corregir y de repente por ahí ha habido una opinión diferente de la esposa. ¿Les ha ocurrido en este aspecto de la crianza? Eso ha pasado, claro que sí, a cada padre que tiene hijos adolescentes o jóvenes, en el caso mío que tengo, nos pasa. O a un niño, son niños. O sea, es innegable que van a haber posiciones diferentes, es como un equipo, pues. Pásalo al número 10, pero tú estás viendo al 8 porque parece que es mejor, pero el técnico está viendo al 10 y el 10 ni siquiera está pensando en que le pase. Entonces, siempre va a haber discordancia, pero es importante ahí, como tú dices, esas diferencias, saberlas tratar. Un concepto que he aprendido, que me han enseñado muy bien mis padres: no te contradigas frente a tus hijos. Exacto. O sea, cuando yo doy una orden, por ejemplo, yo digo, están castigados, hoy no hay helado porque se han puesto a discutir a sus cuartos, pero papi, no, a sus cuartos. Y se van. Y después mi esposa, cuando estamos solos en el cuarto o cuando se van los niños, me dice, pero amor, tú les has prometido que hay helado sí o sí. ¿Cómo les vas a quitar a lo que les has prometido? Pero se han portado mal, pero podíamos darles otro castigo. Pero el helado tú les dijiste. Entonces yo digo, tienes razón. Entonces vengo y digo, bueno, ha habido
un consenso Consenso. y amnistía, salgan, va a haber helado. Entonces, eso, pero qué bueno es porque coordinamos. Claro. Pero a veces la mujer dice, no hay helado. ¿Por qué dices que no hay helado? Mentiroso, que esto, pero vos también castigas. No soy tu hija, ¿qué te pasa? Y empieza. Pero esos conflictos va a traer que nuestros hijos sepan que entre nosotros no hay acuerdo y va a haber mucho problema. Es decir, por eso cuando yo tengo algo a mis hijos les llamo la atención. A veces me equivoco cuando digo que no. Mi esposa está mudita. Mamá, papá ha dicho y punto. Después es la habitación donde vamos a conversar y ella, como decía el pastor Marcelo, me dice, mi amor, creo que has actuado muy ofuscadamente. Piensa bonito, mira cómo están tus hijos, cómo se sienten y todo lo que tiene que decir la esposa. Y los hijos saben resolverlo en No privado, necesariamente, ¿no? no necesariamente con gritos, porque yo, por ejemplo, sin necesidad de que griten, he visto a mis tíos. Por ejemplo, mi tía venía y le decía hasta las 10 de la noche, dame el celular, y se llevaba el celular al cuarto. Y luego venía el papá o la abuela, quien viva en casa, y sacaba el celular y decía, toma, pero no le cuentes a nadie. Y ya desautorizaron, ¿no? Pero nadie gritó. Ese es un Se pierde el concepto de autoridad. ¿no? Divide y Exacto. vencerás. Hay que tener cuidado con esa famosa estrategia. Papi, ¿puedo ir al cine? Ya, hijita, anda. Mami, mi papá dice que puedo ir, pero yo te he dicho que no. Exacto. Yo sabe qué hago cuando mi hijo viene, papi, ¿puedo ir a jugar fútbol con mis amigos? ¿Qué ha dicho tu mamá? Me ha dicho que no. Ya. ¿Y para qué me preguntas? Exacto, ya. ¿Para qué me Esa preguntas? es una buena estrategia. ¿No ve? Preguntar Entonces, primero. yo siempre digo, ¿qué ha dicho tu mamá? Y lo mismo ella, porque también hacían esa trampa. A veces venía a mí, papi, podemos tomar helado, pero está frío el clima. No. Entonces iban donde mi mamá y decía, mami, papá dice que hay helado, podemos tomar. Ya, hijitos, tomen nomás. Y después en la sala, yo, pero les he dicho que no. La mamá ha dicho que sí. Claro. No, Y esa entonces, segunda y eso opinión no puede sucede ser mucho discordante. solos, Claro. eso Los se hijos son soluciona. tremendos. Eso se soluciona fácil. Hemos aprendido con mi esposa, cuando alguien nos pregunta algo, le decimos, ¿qué ha dicho tu papá? O ¿qué ha dicho tu mamá? Y, Pero eso sucede qué mucho buena con los pregunta. abuelos, también Es los que cuestión viven de con los abuelos, comunicación. ¿no? Los abuelos terminan dando lo que los papás han prohibido. Entonces, ¿cómo? Y, Bueno, el caso es terrible. interesante que la Biblia dice serán una sola carne, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un concepto que lamentablemente la sociedad está trastornando, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, dejamos de ser yo, ¿no es cierto? Ya no tengo nada mío porque ahora tengo un nosotros. Entonces ya no tengo mi cuarto, es nuestro cuarto, es nuestra casa, son nuestros hijos. es nuestra deuda. Y es nuestro dinero. Porque hay muchos conceptos el día de hoy que están saltando esta valla y que dicen, por ejemplo, y acá muchos colegas psicólogos que quiero llamarles la atención, ¿no? Que dice, señora, lo que pasa es que usted tiene que tener su espacio, su tiempo, su dinero, privacidad. Su privacidad. Y entonces yo digo, ¿y entonces para qué nos casamos? Si yo quiero tener mi dinero, mi tiempo y mi espacio, no me caso. No, o a veces, bueno, en estos últimos tiempos ya se casan con bienes separados. O sea, desde un primer momento están enfocados en no trabajar en equipo. Es que ellos no son esposos, son socios criadores de hijos que se retribuyen con ciertos actos placenteros. Esa es la Ustedes idea. están con la mentalidad de separarse. Claro, porque el matrimonio No van es- seguros, es un partido ¿no? No van perdiendo, seguros, ¿no? van con duda. Yo le digo eso a mi esposa. Por ejemplo, una vez estábamos pasando por una situación difícil económicamente y vino un hermano y nos dio una ofrenda. A mí me dio una ofrenda y a mi esposa una ofrenda. ¿Qué hizo mi esposa? Inmediatamente se fue el hermano y me dijo, amor, toma mi ofrenda. Y le dije, pero amor, te han dado a ti. No, estamos ahorita con necesidades y toma y úsalo para poder cubrir esta necesidad. Yo le miré y le dije, amor, gracias. Pero aquí creo que falta, sacaba algo. le dije. No, por ejemplo, eso compartir, como decir pastor, es muy importante. Por ejemplo, cuando era el cumpleaños Toda la de mi hija, honestidad. compartíamos. Por ejemplo, ella se encargaba de todo lo que era decoración y yo era todo lo que era comida, ¿no? Animación. Animación. Bueno, la animación salía gratis, ¿no? Pero ese compartir es muy, muy bueno, ¿no? Porque ambos estamos invirtiendo, ¿no? En la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Ahora, cuando hay hogares donde se practica el autoritarismo, ¿no? ¿Qué sucede cuando lo que dice el papá es ley y lo que diga la esposa o comente o aporte a la decisión simplemente no se toma en cuenta, Lo ¿no? que pasa es que iba a haber traumas. Y yo no soy psicólogo, sino
hay experiencias vividas, va a haber traumas porque el hijo al papá le va a tener una ley, un temor y no va a poder ni siquiera acercarse a papá. Mi papá era autoritario, él decía algo, pero en ciertos aspectos sí se cedía. Por ejemplo, cuando él decía, vienes a las 11 o 12, si no vienes a esa hora, mejor no entres. Y llegaba a las 11 o 12 y 1, ya no podía entrar a la casa. Pero no sé si es autoritarismo o son reglas, ¿no? Yo creo que el autoritario va más allá, ¿no? Esa es una regla que dejó papá, pero también cuando de repente tú le dices, él te dice algo, por ejemplo, tú le dices, papá, mira, ¿te parece esto bien? Si él dice que es rojo, así sea azul, va a ser rojo. Claro. Va a ser rojo. Y ese es el problema con los padres autoritarios. Eso es ser daltónico. Qué importante que los dos padres definamos qué es autoritarismo dentro de la paternidad, porque si van a decir, por ejemplo, que te da una como dice Gerald, ¿no? Una norma, te dije que llegues a las 10 y tú llegaste tarde, entonces te tengo que castigar por haber incumplido una norma. Ya, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo otro del daltónico, sí, eso es también diferente. Es que realmente la anarquía es un aspecto que ingresa hasta la casa. Si no ponemos normas, hasta de cosas más básicas, ¿cuánto tiempo se prende la televisión? No puede estar prendido desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y nadie haga nada. Claro, ¿cuánto tiempo puede estar uno de los niños haciendo su tarea en la computadora? ¿De qué forma? ¿En dónde tiene que estar la computadora? Por ejemplo, en mi casa, las computadoras que tenemos, que son dos, una portátil que manejo yo y la otra estacionaria, no está en el cuarto de ninguno. Está en la sala, en la mejor ubicación, cosa que mi esposa desde la cocina puede ver la computadora. Claro. Y nosotros estamos, y cuando mi hijo tiene que hacer una tarea y ya es tarde, yo me quedo con él ahí haciendo la tarea, él en la computadora y yo sentado leyendo un libro, acompañándole, protegiéndolo. Y eso son reglas. Mi esposa ya sabe, cuando estamos a veces en casa y dice, la hija mayor va a hacer tareas en la computadora. Ya, amor, me pongo mi pijama, me alisto y me voy con mi libro. Lo que pensaba leer en cama, me voy a leer ahí. Y mi esposa me dice, te espero, hijo. Ni me pregunta dónde voy, que sabe que estoy yendo a atender a lo que es parte de las reglas. Reglas, normas son muy importantes. No el hacer la tarea primero y antes de ir a jugar, ¿no? Por ejemplo, mi hija ha aprendido de que llega al colegio, almuerza, revisa los cuadernos, hace la tarea y pide, ¿no? Papá, ¿puedo salir a jugar? Las tareas ya están, empiezo a revisar, no hay tarea y ella va, ¿no? O sea, claro, eso es parte del trabajo en equipo, creo yo, y establecer, por ejemplo, el orden en el cual se deben cumplir las responsabilidades, ¿no? No es al revés, ¿no? Uno no primero se pone el zapato y luego el pantalón, ¿no? Sino que primero, todo tiene un orden. Y eso se tiene que aprender a través de estas asignaciones de roles, ¿no? Tú primero desayunas, luego te vas al colegio, luego regresas, te cambias, haces la tarea y luego puedes hacer tus cosas de diversión, de distracción, ¿no? Y hay muchos padres que no establecen ese orden y el niño hace lo que quiere cuando quiere y dice, primero juego, luego hago la tarea, luego le falta el tiempo, luego comienzan las discusiones. Por eso es muy bueno que ambos padres estén implicados en las decisiones, en las reglas que se va a tomar. Involucrarnos en las decisiones, porque si nos va a pasar lo siguiente, si tú tomas la decisión solo y dices, bueno, a partir de ahora, 9 de la noche en punto se corta la luz, no hay luz en la casa, y sucede algo después de las 9 de la noche, la persona que no practicó o no participó en esa decisión, que sería la esposa en este caso, dice, ves, tú has dicho, tú eres el culpable, tú tienes esta responsabilidad. Ahora, o en la forma de comer. El concepto de dictador, ¿sabes qué significa? Toma las decisiones importantes sin rendir cuenta a nadie. Violencia y represión. El dictador es violento y represivo. Eso es un dictador. Ahora de repente nuestros televidentes se están preguntando qué interesante programa, pero yo estoy mal. Me he dado cuenta en este programa que estoy mal, que no estoy trabajando en equipo. ¿Cómo debo de hacer para trabajar en equipo? En la Biblia hay un capítulo muy interesante, una historia en que unas personas se ponen de acuerdo para hacer una obra espectacular que solamente por un error importante no la llegan a culminar. Se llama la Torre de Babel. Y ahí esa Torre de Babel nos puede enseñar ciertos principios para poder establecer un verdadero equipo en la casa.
Dice en esta historia, que después la pueden leer en su casa, que en primer lugar tenían un mismo lenguaje. Ahora, no solamente es un mismo lenguaje el idioma español, el lenguaje de la fe, el lenguaje del entusiasmo, tenían un mismo lenguaje. Otra cosa importante que se ve ahí es que estas personas tenían una misión y una visión clara. Todos sabían lo que iban a hacer, sabían hasta dónde estaba el objetivo. Otra cosa importante es el poder del acuerdo, que lo hemos comentado acá, ¿no? El poder del acuerdo. Cuando estas dos personas se ponen de acuerdo, es más, en la Biblia dice, yo estaré en medio de ellos, dice Jesús, cuando nos ponemos de acuerdo. Pero muchas veces no hay estos acuerdos, no hay estos consensos, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar ciertos principios importantes. Y un último principio podría ser vivir con entusiasmo, que es lo que muchas veces falta en los hogares, ¿no? Vivir agradecido, ¿no? Agradecidos. Qué bueno. Cuando se rompen esos acuerdos también hay problemas, ¿no, doctor? Por ejemplo, las veces que hemos salido, por ejemplo, el simple hecho de salir a almorzar, pero la bebé está mal, está con la garganta. Y el papá sabe que no se puede pedir gaseosa porque la bebé está mal, ¿no? Entonces, a veces cuando cometemos, porque ya lo hemos hablado, no con la esposa, cometemos el error y compramos la gaseosa y la bebé se queda mirando, observando, y a veces eso ha sido un momento de conflicto cuando hemos llegado a la casa, pero te dije, la bebé está mal, ¿cómo compraste la gaseosa? Entonces, claro, ahí creo que entraría mucho lo que estaba viendo es la flexibilidad en lo que has dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que o el tiempo no alcanzó y lo que por ejemplo, dijeron a las 10 de la noche, pero hubo un evento inesperado y tuvieron que hacer luego las cosas, los roles, las tareas, y son las 11 de la noche y tú prometiste algo, ¿no? Entonces, cumplirlo después o cambiar los roles de acuerdo, por ejemplo, a la fuerza, ¿no? Hoy tu hermana tiene fiebre, no puede lavar los platos, lávalo tú, ¿no? Algo así. Entonces, tener esa flexibilidad en nuestra propia vida también. Pero es importante también manejar dentro de la familia la capacidad de nosotros enseñar a los miembros del hogar a sobrellevar frustraciones y hasta desilusiones. Y también abstenciones. Por ejemplo, el caso que dice Jimmycito es muy bueno. Yo tengo 4 hijos y hemos aprendido ya por experiencia que cuando uno de ellos está resfriado, a veces suspendemos helado para todos. Sí. Porque queremos mostrarle empatía, decir, oye, estás resfriado tú y por eso no comemos helado. Pero papá, estamos nosotros bien. Sí, pero queremos espaldar en apoyo a tu hermano. Y se siente bien. El menor se siente bien o el enfermito se siente bien y los demás dicen, bueno, pero a veces también salimos y el que está con la garganta fetal, y bueno, vamos a pedir helado, pero para ti te pido un chocolatito caliente. Pero yo también quiero helado. No, es que estás resfriado. ¿Y mis hermanos por qué? Porque ellos no están. Y la otra vez apoyaron cuando tú estabas. Entonces también ellos ahora pueden disfrutar. Se sienten frustrados, pero después entienden, porque es bueno de alguna forma transmitirles enseñanzas para que puedan vivir. Porque no siempre van a hacer la gente eso. En el curso no van a decir, está enfermo Pedrito, que nadie tome helado. Porque en el curso ciertamente le van a mandar a su casa con barbijo. No les da intención de equilibrar o empatizar por su necesidad. Y esas enseñanzas también son parte de la escuela de la familia. Es asignar roles, pero también hacerlo rotativamente, ¿no? O sea, si le asigné a mi hijita tender la cama o a la más pequeña ordenar el cuarto y hacerlo rotativamente entre las dos, creo que es muy importante también para que ambas... Sí, ¿no? y hay que utilizar algo también que me estaba olvidando de esta Torre de Babel, que es muy bueno para el equipo, que es la creatividad, ¿no? El ser humano tiene un poder creativo muy grande, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero lamentablemente hay algunos pensamientos que dicen que la creatividad es propia de algunas personas, y no es así. Todos somos creativos, sino que no ejercitamos ese poder, ¿no? Entonces hay que ser creativo. Yo le voy a contar una experiencia que tuve, me acabo de acordar ahora. En la adolescencia, pues mi hijo tenía su cuarto sucio, como todo muchacho, que entra a su cuarto, cierra la puerta y lo que hay adentro, nadie tiene que saberlo, ¿no? Entonces comía sus galletas, lo botaba al piso o lo metía debajo de la cama, era una cosa tremenda. Entonces yo abría la puerta cuando él salía y veía eso, dije, uy, ¿cómo hago? Entonces a veces lo limpiaba
pero decía, estoy haciendo mal, porque yo lo estoy limpiando. Entonces lo dejaba. Y un día no sabía qué hacer y me vino en el celular una fotografía de un caso que había sucedido en Trujillo, que a un niño le había picado una araña en el dedo. Y entonces el niño se había rascado, lo dejó pasar, el dedo se le puso negro, se le comenzó a hinchar. Necrosar. ¿No? Era de provincias, o sea que para ir al hospital más cercano había que viajar 8 horas, mientras que el viaje y todo, bueno, al final terminó con 3 dedos menos el niño, ¿no? Le tuvieron que amputar 3 dedos porque estaba necrosado por la picadura de la araña. Y esto lo mandan en estos videos, ¿no? Lo mandan en fotos, ¿no? Del chiquito con esto del dedo. Y entonces se me ocurre algo interesante, ¿no? Y voy un día donde mi hijo, le digo, hijito, ¿tú sabes de que una araña te puede hacer que te amputen los dedos? No, me dice, ¿cómo? Mira lo que me han mandado, ¿no? Y esto, ¿sabes por qué es? Por vivir en la cochinada, por no limpiar los cuartos. Por eso que yo siempre digo que limpien los cuartos, todo, ¿no? Pero bueno, dejé el celular, ¿no? Y en eso a las 2 horas viene mi hijo y me dice, papá, ¿cómo se usa la aspiradora? ¿Cómo que la aspiradora? Ahí tiene un botón rojo, lo enchufas, machucas eso y comienza. ¿Quieres que...? No, ahí nomás, ya sé. Agarró la aspiradora, se metió al cuarto, cerró la puerta y comenzó a sonar todo. 2 horas y su cuarto un anís. Y fue una creatividad que me ayudó a lograr algo que muchas veces por otros medios no se puede lograr. Un padre dictador hubiera tal vez cambiado la historia y hubiera dicho, hijo, ¿ves? Esto es lo que ocasiona las arañas. No limpies tu cuarto, te voy a poner arañas. Yo sabía que le iba a decir. Ya me imaginaba. Pero hay casos, doctor, también compañeros, que, por ejemplo, un caso que sucedió, fueron los chicos con sus padres y en una de esas travesuras o quizás falta de visión del hijo, rompe la luna del carro del papá. Y se imagina usted cómo se puso el papá. Pero acá hay algo muy interesante, que el padre estaba furioso, pero la mamá con los hijos se quedaron en silencio. Entonces el papá comenzaron a avanzar y en el transcurso del camino el papá reflexiona porque vio que la mamá y los hijos no hablaban. Entonces el papá reflexiona y para el carro y dice, y yo he fallado, dice el papá. Pero si el papá no había fallado, si no fuera el hijo que rompió la luna, ¿por qué cree usted que el papá dijo eso? ¿Por qué dijo que yo he fallado? Él falló, que pidió perdón a la familia, porque la familia estaba muy contenta. George, en otro día te va a atender el doctor tuyo. No, yo estaba pensando de que de repente tenían 2 o 3 carros, entonces podían salir en otro carro. Me has traído a la memoria. Ya lo estamos contagiando al doctor también. A ver, sabes que me ha recordado una historia conmovedora, pero también para reflexionar. Acababan de comprar un auto 0 kilómetros la familia. Y resulta que decidieron salir a pasear. Su niño de 4 añitos entra con su mochilita de juguetes, colores, y mientras que papá baja con su esposa a cargar gasolina y comentar del hermoso auto, el niño dice, voy a sorprender a papá. Saca sus crayones y empieza a pintar en el techo del auto. Un hermoso paisaje según él. Cuando el padre entra, el niño le dice, ni siquiera espera que lo vea, lo dice, papá, mira lo que hice. Y vio que el techo estaba pintarrajeado con marcadores, colores. Se enloqueció el hombre. Agarró su mano y le empezó a golpear en las manitos al niño y decirle que eso no se hace porque estaba encolerizado por el carro nuevo. Tanto así que su esposa tuvo que detenerlo. Se sentó en el volante, empezó a manejar y empezó a escuchar el llanto, el dolor. Su madre tratando de consolarlo, pero sintió que algo estaba pasando. Se elevó la temperatura, el niño empezó a tener convulsiones. El papá desesperado se dio cuenta que algo había sucedido y lo llevaron inmediatamente al médico. Lamentablemente los golpes habían desgarrado muchas de las partes de la manito de ese niño y pues tuvieron que cortarlas. Cuando el padre tuvo que ver esa triste tragedia por esa descontrolada reacción, entró al cuarto y el bebé, el pequeño, despertó
Y al ver todo esto le dijo, papá, perdóname. Él se pidió perdón. Nunca más te voy a pintar el auto, pero me puedes devolver mis manitos. Uy, qué tremendo, a veces que no sabemos equilibrar. Marcelo, justamente a ese punto quería llegar. El padre se acordó de ese caso porque estaba tan furioso porque había roto la luna de su parabrisas de su carro y quería darle, desde mamá hasta el pequeño, quería agarrarle a correazos. Y reflexionó al ver ese caso de este niño que le pedía al papá, que había entendido ya, y le comenzó a pedir sus manos. Entonces ahí es donde este padre les dice a sus hijos y a la esposa, perdóname. ¿Y sabes qué le dicen los hijos? Nosotros no tenemos nada de qué perdonarte, papá. Pídele perdón a nuestra mamá. Porque tú la has ofendido con tu reacción a mamá. Y ahí se solucionó todo. Qué importantes son estos casitos en el aspecto de que voy en esto, en el aspecto de que estas clases de reflexiones que vemos nosotros, que parecen tan sencillas, si uno lo analiza bien, nos va a ayudar a nosotros no cometer esos errores que después podemos lamentarnos toda la vida. ¿No es así, doctor? Exactamente, podemos lamentarlo. Por eso es que las decisiones tienen que ser tomadas racionalmente y no emocionalmente. Exacto. ¿No? Es lo que hemos dicho. Así es. Traen esas consecuencias, ¿no? Y los hijos son los que sufren mañana más tarde. A veces creen que gritando o reaccionando de esa manera van a solucionar el problema de ese momento, ¿no? Pero después es lamentable todo eso. ¿Qué consejo nos daría, doctor, en función a todo lo que hemos conversado, una conclusión de cómo aprender a trabajar en el mejor equipo, el equipo de la familia? Tenemos que trabajar en equipo, definitivamente. Y yo sé que nuestros televidentes se han dado cuenta ya que la mejor manera de criar a los hijos es generando equipos de trabajo. El problema es que los equipos se generan intencionalmente y no automáticamente. A veces nos casamos y creemos que todo va a venir en forma natural, ¿no es cierto? Ya sabré cómo criarlo, ya sabré cómo hacer esto, pero eso no llega así, al contrario, nos entrampamos en una situación difícil de resolver. Tenemos que, con nuestra intencionalidad, decir, yo quiero hacer un equipo, yo quiero ponerme de acuerdo con mi esposa, yo quiero hacer esto, y esa es el compromiso que nosotros vamos a hacer para con nuestros hijos. Es como meter a una cancha a 11 personas y decir, juegue, pero qué diferente es darle cada uno su rol, todo al arco, todo al mediocampo, toda la defensa, y no solamente eso, sino yo conozco que en estas selecciones deportivas hasta comparten tiempos de calidad para conocerse, para conectarse, para que tengan un objetivo, y hasta tienen su psicólogo, tienen su médico, tienen su especialista en áreas para motivarlos al objetivo. Hay que ganar. Y al final, cuando la familia logra trabajar en equipo, la recompensa y el triunfo lo viven todos los de casa. Hoy hemos aprendido a través de nuestras propias experiencias, gracias también a la dirección y al consejo de nuestro amigo el doctor Luis Muro, y a la luz de la palabra, a trabajar en equipo. Comencemos identificando nuestras habilidades, nuestras virtudes, para poder ser el soporte y el apoyo en el matrimonio. También hagamos todo con empatía, hagamos todo con amor. Aprendamos a sacar conclusiones y también a fomentar acuerdos dentro del hogar. Y fortalezcamos y trabajemos en función del mejor equipo que tenemos, el equipo de la familia. Bueno, hemos llegado al final de este episodio y he aprendido con todos ustedes a poder seguir trabajando en equipo. En equipo nos despedimos de este episodio y bueno, yo me quedo con ellos porque tenemos que hacer algunas coordinaciones y nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga a todos. Bendiga, gracias por haber estado ahí, gracias por sus comentarios. Vas a pensar que vamos a hacer vamos a hacer unas coordinaciones nosotros, pero de verdad gracias. Hemos trabajado en equipo porque incluso nos hemos metido como equipo. ¿Cuánto costó el arreglo de la luna? Esa era la propia historia de él.